sumarse a un proyecto de izquierda nacional, que no había nada más poderoso que pudiera desafiar al bipartidismo de la alternancia y la restauración del PRI que la unión de los partidos de izquierda. Ese fue mi planteamiento desde entonces y afortunadamente lo tengo publicado y en diferentes espacios lo dije. Es el momento en el que el PRD debe de sumarse a Andrés Manuel López Obrador. Y si el problema ha sido que decían ellos hemos tocado la puerta, pues decíamos, pues había que cambiar a quien tocaba la puerta. En ese sentido creo que hoy hay una estrategia diferente, ya no puedo opinar al respecto de ella, no la comparto, pero hoy sí creo que el lugar es este y que hay muchos perredistas que aún manteniendo su militancia están siendo convocados y bienvenidos a este proceso. Lo vimos ayer en Michoacán y creo que es un momento también de definiciones para esos militantes perredistas. Se les está poniendo la posibilidad de, manteniendo su militancia, sumarse al proyecto de cambio de régimen y ellos tendrán que hacer esa valoración. Reitero, este no es un pleito, no me estoy yendo en una mala condición, todo lo contrario, mi suma es a Morena. El tema de los lineamientos, pues hay dos planteamientos, uno del senador Zamora, otro del senador Barbosa, en el sentido de que se podría construir la controversia constitucional. Como lo sabes, se necesitan una tercera parte de la firma de los senadores, pues habrá que ver si se consiguen los apoyos suficientes. Lo que sí es cierto es que creo que se debe de generar un gran debate sobre los alcances de la implementación de la ley de la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, en el sentido de cuáles son las facultades del IFT. Pero si quieres luego platicamos más a fondo sobre ese tema dual. Juan Arbizu, del Universal. Senador, sobre una precisión o un poco más de que nos pueda comentar. Nos dice que no sale del PRD, va a Morena por la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas, que estará en el lugar que se le asigne y que la disciplina está por delante de cualquier aspiración. Esto no cancela su aspiración de ser gobernador de su estado. Yo creo que hoy no suma nada, hoy no aporta nada hablar de aspiraciones personales. Hoy yo creo que de lo que debemos de estar hablando ante las amenazas que estamos recibiendo de fuera y el desorden que tenemos adentro, debemos de estar planteando cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones además de largo plazo? Y yo reitero que estoy convencido que estas están en estos tres ejes que nadie, como el licenciado López Obrador y Morena, han planteado de mejor forma. Unidad nacional hacia lo extranjero y además con una estrategia muy clara que involucra a las Naciones Unidas. El cambio de régimen, se ha agotado, ya no hay más evidencias para pensar que este régimen puede seguir logrando que las expectativas democráticas de una persona para vivir mejor se pueden cumplir. Y lo tercero, la honestidad como forma de gobierno. Ese es, creo que, el objetivo principal. Por eso hoy reitero, no pienso hacer ningún pronunciamiento en sentido de la candidatura de Chiapas. No son los tiempos, no son los momentos, ni es algo que sume. Eso está muy adelante y será a partir de lo que más convenga al proyecto de nación. Voy a hacer una chuza, la misma pregunta para usted, para Rabindranath y para Delgado. Los tres son presidentes de comisión en la bancada desde la bancada del PRD. ¿Siguen en la bancada del PRD? ¿Siguen de presidentes de comisión? Sí, es un asunto administrativo que se discutió en su momento. Recordemos que cuando inició esta nueva legislatura, no en 2012, sino en 2015, se impidió justamente que hubiera una bancada de Morena, a pesar de que había dos interpretaciones, una que sí establecía que habiendo una nueva legislatura y un nuevo partido que había tenido competencia en la elección intermedia, podía haber esa nueva bancada. Se impidió justamente desde aquí, entonces es un asunto más de carácter administrativo que de definición de militancia política.
Pero pues ¿Seguiré en la entonces bancada de están PRD? dentro, Esa es la pregunta. sí, y en la presidencia de la comisión. Bueno, ese es un asunto que también se tendrá que definir al interior de la propia bancada. Miguel Barbosa lo platicó con usted, ya está. Lo hemos hablado, pero también hay una posición que, reitero, es de definición de la bancada, y en la lógica, reitero, administrativa, pues así será. Sí. Es importante también destacar que ha habido un trato de respeto, es decir, si bien es cierto que estamos dentro de un grupo parlamentario precisamente porque no se permitió que se generara un grupo por parte de Morena, pero al interior de este grupo se ha respetado nuestras decisiones en las votaciones. Si ustedes revisan en los diferentes temas polémicos en los que no hemos estado de acuerdo, desde la reforma educativa, la laboral, el tema de la energética, por supuesto, las leyes de ingresos, etcétera, etcétera, hemos marcado una clara diferencia en el sentido del voto de quienes estamos aquí hoy, y eso no ha impedido que podamos estar trabajando algunos temas donde sí ha habido coincidencia con el grupo. Sin embargo, como ya se ha mencionado, es un asunto de carácter administrativo, y que de ser necesario que se volviera a discutir al interior del grupo, yo creo que no habría problema. Ha habido respeto con los compañeros, ha habido un buen trato al interior, y yo creo que eso no ha sido impedimento para trabajar en la parte legislativa. En la parte política, pues tenemos una definición muy clara, quienes estamos aquí, y que seguramente, conforme vaya avanzando el despertar de las conciencias, seguramente cada vez más compañeras y compañeros valiosos, con o sin cargos, estarán sumando este gran proyecto que es Morena. Gracias. Pues, en el mismo sentido, digo, hay un acuerdo administrativo muy claro con la bancada del PRD, son respetuosos de nuestras posiciones políticas. Yo tengo ya pues más de 2 años, lo mismo que el senador Rabindranath, y ustedes saben, la lógica de trabajo aquí el Senado es en comisiones y en grupos parlamentarios, entonces tenemos un acuerdo administrativo, aunque políticamente pues nosotros estamos en Morena. Bueno, porque yo creo que la vía independiente, a pesar de que yo he sido un defensor de los derechos políticos de quienes optan por ella, creo que hoy cae en un enorme defecto. No define claramente qué significa ser independiente. Y entonces podemos tener independientes priistas, independientes panistas, y lo hemos visto en elecciones locales, lo hemos visto en Veracruz, lo vimos en Chihuahua, lo hemos visto en muchos lados, y yo estoy seguro que desafortunadamente la vía independencia se va a empezar a demeritar en el momento en el que sea invadida y tomada por los partidos políticos, o peor aún, por los grupos de interés. Habrá una enorme cantidad de independientes piratas en elecciones locales y en elecciones federales. Hoy yo creo que aquí hay un cuerpo ideológico muy claro, un cuerpo de razón de ser, no solamente como partido político, sino como una causa, un movimiento que trasciende a los partidos, y lo que busca es el cambio de régimen y el renacimiento del país. Coincido más con eso que con una vía que el día de hoy solamente puede servir para impedir que esto se logre. Y esa es mi preocupación. Yo creo que habrá independientes que tendrán una candidatura y un discurso distinto, pero que formarán parte de la misma estrategia nacional para impedir la llegada de Morena al poder. Y en ese sentido, pues también decidí no formar parte de algo que puede convertirse en una enorme simulación. Independiente, además de eso, por una razón adicional. Sí creo que para nuestro estado, para Chiapas, nada será mejor que un gobierno que entiende, que conoce y que será sensible a las necesidades de los más pobres. En ese sentido, esta puede ser la gran oportunidad de Chiapas, de por fin poner nuestro reloj a la misma hora que el reloj de la nación. No, en Chiapas nos quedamos sin independencia, en Chiapas nos quedamos sin revolución, nos quedamos sin reparto agrario ni políticas cardenistas.
este momento en el que se abre de manera muy realista la posibilidad de entrar en una nueva etapa del régimen político, ojalá no nos quedemos otra vez a la retaguardia, ojalá no nos quedemos otra vez con el reloj atrasado y en la cola del país, sino podamos estar en el mismo momento, en el mismo sentido y con las mismas causas. Bueno, yo creo que ha habido muchos mensajes, muchos se han publicado en periódicos, en planas completas y demás, pero creo que aquí hay un asunto que se está confundiendo. Se cree que la unidad nacional es acudir a Los Pinos al llamado del presidente, y creo que esto es algo más. Yo recientemente publicaba un artículo en ese sentido. ¿La unidad para qué? La unidad solamente en la lógica de no criticar las decisiones de Luis Videgaray. Bueno, eso no me parece que sea una unidad valiosa. Lo valioso sería sí hoy hacer una convocatoria para definir la estrategia juntos y después implementarla juntos. Quien ha planteado una estrategia mucho más clara en ese sentido ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a hacer una denuncia ante Naciones Unidas. Esto tiene fundamento. Existe en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que ante amenazas o hostilidad y agresiones de un país a otro, el Consejo de Seguridad puede pronunciarse, y que si el Consejo de Seguridad no se pronuncia, se puede construir la unidad pro paz en donde las Naciones Unidas se pronuncian. Si la unidad nacional significa construir juntos la estrategia, adelante. Si lo que se requiere, si lo que se pretende es aplaudir una estrategia que ha fallado 1, 2, 3, 4, 5 e innumerables ocasiones, pues me parece que eso no es entender la unidad nacional más que como un simple discurso. La unidad nacional puede ser una estrategia y lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador. La patria es primero y respaldar al gobierno, pero esto puede ser a partir de atender y debatir propuestas muy concretas que ya están sobre la mesa. Yo quisiera decir algo. ¿No puedes llamar la unidad nacional cuando este viernes le van a dar otro gasolinazo al pueblo y cuando está en vías de entregarle el negocio de las gasolineras a empresas tejanas, empresas estadounidenses? O sea, no se puede llamar a la unidad nacional cuando el gobierno está traicionando al pueblo, golpeándolo con gasolinazos y entregándole el negocio de las gasolineras a empresarios amigos de Donald Trump. Sí. Muchas gracias. Muy bien. A ver tu formita, comandante. Aquí para, mira, saquemos la foto. No la he llenado, pero...